Días pasados se realizó el Congreso de CARFE, realizado de manera virtual a raíz de esta situación de la pandemia. Hemos hablado con el secretario de la entidad gremial agropecuaria, Ignacio Mántaras, sobre las sensaciones y el balance de lo que ha sido un nuevo evento que organiza la institución y también sobre la actualidad del sector. Estamos con Ignacio Mántaras, secretario de CARFE. Tenemos el gusto, de contactarnos por primera vez en nuestro programa para charlar un poco de todo, ¿no? De cómo está CARFE, pero también específicamente para hacer un balance de lo que ha sido este Congreso 2020. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, gracias, Tomás. Saludos a tu audiencia. ¿Qué balance hacemos del Congreso? La verdad nos dejó muy satisfechos. El eje del Congreso CARFE 2020 tenía que ver con la comunicación. El lema era tenemos que hablar. Desde CARFE empezamos este año fuertemente. De hecho, se conformó una comisión de comunicación porque entendemos que es un tema central, es un tema estratégico. CARFE tiene 14 comisiones, ¿no? Todas específicas para atender las distintas problemáticas que como productores tenemos. Y la comunicación es transversal, digamos. Vemos que nos cuesta tener incidencia como institución en las políticas públicas, digamos. Siempre concretamos menos de todas las gestiones que hacemos, siempre logramos ser eficientes en un porcentaje, entendemos, bajo. En una medida es porque tenemos que mejorar la comunicación con la dirigencia política y en otra gran medida es porque tenemos que mejorar la comunicación con el ciudadano común, con la gente de las ciudades. Las acciones políticas son influenciadas por la opinión pública y entendemos que en algún punto el agro en general, los productores en particular como ciudadanos, empezamos a ser los malos de la película, ¿no? Hay una percepción negativa en un porcentaje alto de la ciudadanía por distintos motivos. Y desde la entidad entendemos que el agro es parte de la solución de los problemas que tiene Argentina y no es el problema en sí, más allá de que en algunos sectores se ha instalado esto de que los productores tenemos actitudes negativas, digamos, ¿no? Porque especulamos, porque contaminamos, porque somos egoístas, etcétera. Distintos mitos o motes que se nos han indalgado, impuesto, y bueno, entendemos que eso hay que revertirlo, y bueno, un poco el eje del Congreso era eso, era tener un diagnóstico crudo, frontal, los 4 o 5 especialistas, inclusive las autoridades políticas que han participado, nos ha permitido corroborar que el diagnóstico no es desacertado y que obviamente hay muchísimo para hacer, digamos, ¿no? En ese sentido. Sin duda, sin duda. Bueno, yo justamente iba a hacer hincapié en consultarte esto que vos marcás, bajo el lema tenemos que hablar, y esto que decís de la, digamos, unión de lo que tiene que ver el campo con la ciudad y mostrar lo que realmente es, lo que vivimos en el campo, que apuntamos a la producción y a ser como siempre el motor del país. Y bueno, creo que en este último tiempo, más allá de las diferencias con el gobierno, se viene mostrando un poco de acercamiento, sobre todo con respecto a estas últimas marchas, ¿no? Que ha habido una gran respuesta de la gente de la ciudad para con el campo también, ¿no? Sí, lo de las últimas marchas es un dato, porque está claro que gran parte de la ciudadanía no tiene representación, digamos. Las entidades del agro representamos productores. Y las entidades del agro, del campo, hemos estado siempre al pie del cañón cuando se atacaron las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, cuando se fue en su momento contra los medios, con una ley de medios que afectaba la libertad de prensa, las entidades del agro pegamos el grito. Cuando se fue con la justicia, las entidades del agro pegamos el grito. Cuando se avasallan derechos elementales, la propiedad privada, la seguridad, las entidades del agro pegamos el grito. Entonces, y ahí, en ese aspecto, parecería como que hay una empatía con la ciudadanía común. Digamos, el ciudadano común no tiene ámbitos donde manifestarse más que una movilización. Y en esas movilizaciones los productores estuvimos presentes, ¿no? Entonces, ahí parecería que en esos aspectos, cuando se agrede la institucionalidad o cuando están en juego los principios republicanos, las voces de las entidades del agro, por lo menos la del Movimiento Rural Confederado, lo que es CRA, CARFE, siempre está ahí alerta, digamos. Somos custodios, si se quiere,
en algún punto, no podemos robar de nada, pero en algún punto como que nos sentimos custodios de los principios republicanos, ¿no? Bueno, ahí se genera alguna empatía con una parte de la ciudadanía, pero en el día a día recibimos ataques constantes, ¿no? Inclusive de la dirigencia política, digamos, ¿no? El gobernador Perotti, el ministro Basterra de la Nación y el ministro Costamagna han tenido palabras muy elogiosas en el Congreso nuestro hacia el agro, y el mismo presidente Alberto Fernández, cuando era candidato, cuando asumió, siempre nos dicen que el agro es un actor clave, que el campo es el motor, etcétera, pero después en la diaria, inclusive desde ministros de otras áreas, ministro de Medio Ambiente, tenemos ataques o de actores políticos o actores sociales que tienen algún vínculo con el gobierno de turno, y son ataques que generan un daño mucho mayor del que uno dimensiona, ¿no? Cuando esto decía al principio de la incidencia de ciertas actitudes en la opinión pública, después cuesta mucho revertir eso, ¿no? Cuando a los productores se los tilda con algún aspecto negativo, después cuesta mucho revertir eso. Y lo que vemos es esto que va quedando en el ideario general, sobre todo el público de las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades del interior, de las provincias, donde se convive, donde el hombre de campo, no hay familia que no tenga alguien vinculado al campo, se vive de otra manera. Pero en las grandes ciudades, en las facultades, en el ámbito estudiantil, etcétera, algunas cosas van quedando y después entendemos que va a ser mucho más difícil revertirlo. Por lo cual ahí la tarea obviamente es a largo plazo. Tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, quería consultarte en principio, cómo está la entidad, cómo están trabajando en estos tiempos, ayornados a todos los nuevos sistemas a raíz de la pandemia. Pero bueno, vos bien marcabas, han generado comisiones de comunicación. Creo que cada vez van mejorando el tema organizativo para, bueno, proveer al resto de las sociedades rurales de la mejor manera posible. Sí, la pandemia nos ha puesto a prueba a todos, ¿no? A ver, los productores no cesaron en su actividad, digamos, cada uno, pese a la sequía y pese a los inconvenientes de circulación. En términos generales podemos decir que hemos estado a la altura porque inclusive adoptando protocolos no hubo casos de COVID en establecimientos agropecuarios, ¿no? Por lo cual, en gran medida se ha estado a la altura. En lo institucional, obviamente fue adoptar nuevas formas de medios de comunicación. Entiendo que eso ha venido para quedarse, digamos, ha permitido algún acercamiento. Nosotros tenemos una reunión de consejo mensual, implica que desde toda la provincia 60 dirigentes se reúnan en la ciudad de Santa Fe, en la sede de Carfe. Eso desde marzo no puede ocurrir, y bueno, nos estamos comunicando por otras vías. Esto ha permitido que gente que no podía venir, dirigentes o productores que no podían venir a Santa Fe, se puedan sumar a las reuniones de comisión vía virtual, así que entendemos que la masa crítica de Carfe se ha enriquecido, sobre todo porque muchos jóvenes se siguen sumando, tienen obviamente más afinidad con estas vías, así que en algún punto algunos mayores, la verdad que nos ha sorprendido porque muchos mayores se han ayornado, eso es bueno, pero a su vez ha permitido que muchos jóvenes se sumen por la familiaridad con las nuevas tecnologías, así que podríamos decir que la entidad está saludable y está fortalecida, y este congreso, como en algún punto nos dio una inyección para encarar el 2021 con algunos objetivos más claros, digamos, ¿no? Así que estamos bien, digamos. A nivel institución estamos saludables, obviamente con un dilema, porque hay cuestiones sectoriales que merecen alguna respuesta de nuestros organismos estatales, y como que la pandemia corrió el eje, digamos, todos han puesto a la pandemia como el eje central, y en algún punto entendemos que el Estado tiene que seguir cumpliendo sus funciones aún pese a una pandemia, digamos, ¿no? Y las demandas sectoriales entendemos que tienen que necesitan soluciones pese a la pandemia. Así que ahí estamos en algunos puntos críticos de intercambio con las autoridades en los distintos estamentos. La tarea y la tarea de las autoridades es atender esos reclamos. Así que esa es la dialéctica de las instituciones, ¿no? Clarísimo. Bueno, Nacho, para finalizar, quería consultarte cómo ves la situación de la inseguridad. Nos ha golpeado mucho al sector productivo, a los productores más que nada, en todos los puntos de la provincia,
Y bueno, desde la entidad se ha reclamado, desde el resto de las sociedades rurales también, un poco más digamos, de atención por parte de las autoridades. ¿Ha ido mejorando un poco? ¿Notaste algún cambio en este último tiempo? Tema de inseguridad es muy difícil hablar de mejoras, porque mientras haya un ilícito, un caso de abigeato, un caso de rotura de bolsa, nadie puede decir que estamos mejor. Así que en eso somos muy prudentes y tampoco podemos arrogarnos cambios. Sí, hemos tenido muy buenas reuniones con las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Acusación, muy buenas reuniones de trabajo. Carfés tiene una comisión de seguridad que viene trabajando hace bastante y trabajando con las autoridades, que en algún punto nos expone, porque en definitiva si están trabajando y no se ven resultados, ¿qué están haciendo? La verdad es que se está trabajando fuertemente. Pretendemos que los cambios sean más rápidos, son lentos. La respuesta del Estado es lenta en lo elemental, o sea, tenemos un Estado que lo que es educación, salud, seguridad, lo elemental que tiene que proveer, tiene falencia, esto a nivel país, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. Así que siempre pretendemos que las respuestas sean mejores y la verdad que son más lentas. Y sobre todo, y ahí sí, para generar empatía con la ciudadanía, hay problemas de inseguridad, entendemos que increciendo con esta crisis económica que tenemos a nivel país y si eso ocurre, si hay más inseguridad en las ciudades, entendemos que el Estado va a ser eje en dar una respuesta más rápida en esos ámbitos y el ámbito rural entendemos que siempre queda relegado, digamos, parecía como que el interior productivo, la ruralidad, somos ciudadanos de segunda, esto se lo hacemos saber a las autoridades porque pretendemos un trato igualitario y esto entendemos que cuesta, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra tarea, esperemos que algo de lo que se hace tenga un resultado positivo, algunos resultados vemos como positivos, pero son a cuentagotas. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. Le hemos dicho a Carlos Castagnani en otras oportunidades, estamos a disposición para informar, bueno, todas las novedades que surjan desde Carfe y nos estaremos viendo muy pronto seguramente. Bueno, ha sido un gusto. Gracias siempre por estar ahí acompañando y replicando lo que hacemos desde la institución y a disposición también. Saludos.